8:33 hemos leído más temprano el comunicado conjunto del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, cuyo título es muy fuerte y que da a entender todo lo que viene después ante los consecutivos hechos de violencia, amenaza y acoso político. Constata este comunicado que se está produciendo fenómenos muy graves de sicariato, de ejecuciones, de crímenes con motivaciones políticas, de infiltración de personajes indeseables en determinadas dependencias. Corrupción, narcotráfico. Exactamente. Y señala además que hay instituciones, no las pone con su nombre, pero evidentemente se refiere a las que tienen que controlar todo esto, que no están cumpliendo correctamente su misión. Está en la línea el doctor Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Muy buenos días, Chema, encantado de escucharte. Un saludo para todo el auditorio. Gracias, señor. Estamos tomando muy en serio este comunicado. Primero es un comunicado conjunto entre dos instituciones que algunos decían tienen celos, rivalidades, no sé qué, pero que la situación lo amerita. Y segundo, son términos muy serios los que emplean ustedes aquí. Bueno, en primer lugar, esta es una expresión más de la forma coordinada y conjunta en que venimos trabajando el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, actualmente con el profesor Mariano Cucho. Lo otro es el pronunciamiento, que no es más que recoger lo que viene ocurriendo en el país. Y aquí destacamos en el segundo párrafo el rol de la prensa, sí, el rol de todos los medios de comunicación que han tenido un papel preponderante, trascendente, respecto a las medidas que se han tomado en el Congreso, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, etcétera, y que se ha roto la inercia que venía produciéndose en las instituciones públicas del país respecto a lo que venía ocurriendo en Ancash, Tumbes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues sí. Dicen ustedes en su primer párrafo, nuestras instituciones que siempre han preservado la vida en democracia, se refiere al jurado y a la OMPE, no se pueden mantener ajenas a esta situación y rechazan tajantemente estos hechos. Señalan también otra cosa muy grave, nos preocupan los riesgos de penetración del crimen organizado y mencionan 3 ejemplos: narcotráfico, sicariato, extorsión, dentro del mencionado escenario político electoral. Esto es muy serio porque estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Sí, estamos en un año electoral. Es el proceso más laborioso, más difícil, más complejo que tiene el sistema electoral peruano. Las elecciones regionales y municipales que se llevan a cabo el 5 de octubre de este año, donde vamos a elegir pues autoridades municipales y regionales. Y nos preocupa mucho, nos sigue preocupando en los antecedentes, la forma, la secuencia de los hechos que aquí narramos y que son recogidos objetivamente por la prensa peruana, ¿no? Sí, ahora, doctor Tábara, buenos días. Además de la descripción de este panorama, que lo haga instituciones como el Jurado y la OMPE, le da precisamente la gravedad que el caso requiere, la atención que un caso como este requiere. Pero, por supuesto, el pronunciamiento también incluye un llamado a todas las instituciones de nuestro país, incluidos partidos políticos, a desarrollar una campaña para ponerle un freno a esto, para revertir esta situación, que no es lo que se viene, es lo que ya está pasando, doctor Tábara. ¿Ustedes se ponen al frente de esta campaña? Yo creo que sí, así es. Usted ha dicho, es un llamado a las instituciones, nos incluimos nosotros también en el sistema electoral, y a los partidos políticos, que deben ser muy celosos en la filtración, el tamizado de sus candidatos. Creo que aquí hay una gran responsabilidad de los partidos políticos, respetar la democracia interna y calificar debidamente a sus candidatos, a filtrar también los aportes. ¿De dónde vienen los aportes? Creo que aquí todos tenemos que sumar. Dinero, ¿no? Como se ha dicho, es un llamado a las instituciones, nos incluimos en el sistema electoral, y a los partidos políticos en un año netamente electoral como es este año 2014, ¿no? Están reaccionando tarde en nuestras instituciones de fiscalización, control, sanción. Hablo del Poder Judicial, hablo del Ministerio Público, hablo de estas instituciones, doctor. Yo creo que nunca es tarde, pero aquí reitero el gran rol de la prensa, de los medios de comunicación en todas sus expresiones, que han roto esta inercia que estamos inmersos aquí en la institucionalidad del país, ¿no? Sí.
Bueno, hay que ser pues, positivo. Creo que nunca es tarde para comenzar a trabajar. Tenemos una comisión, la Comisión de Fiscalización que está investigando, y tenemos también el Congreso de la República, y tenemos también al Ministerio Público, al Poder Judicial, que están trabajando en la investigación de estos hechos, ¿no? Concretamente, ¿qué haces? ¿No? de acuerdo, doctor Tábara, seguimos en contacto, muy amable, gracias por habernos remitido el comunicado y por esta primer comentario de la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones, comunicado conjunto del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE ante los consecutivos hechos de violencia, amenaza y acoso político. Ha llegado Patricia del Río. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, y Chema, estamos ya con el días. congresista Omar Chejade. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Chema, por la invitación. Gracias a por Ricardo estar y a acá. Patricia. Ricardo, Buenos días, por favor. congresista. Buenos días. Bueno, usted viene a plantear un tema que por supuesto va a recibir el apoyo de algún sector de la opinión pública, un amplio sector, imaginamos, de la opinión pública y de la prensa, pero se va a enfrentar con la oposición de quienes van a verse afectados. Usted plantea la no reelección regional, no más presidentes regionales que se reenganchan y se perpetúan en esos cargos. A ver, yo soy presidente de la Comisión de Constitución. Quienes han planteado el proyecto de ley son 5 congresistas. Es un proyecto multipartidario de varias bancadas. Yo estoy de acuerdo, también lo estoy proponiendo en el sentido que lo tenemos en la agenda del próximo día martes 29. No es una ley con nombre propio, no tiene nada que ver esto con Ancash, con Álvarez. Estos proyectos de ley han sido presentados hace 6, 8 meses o un año. Lo comenzamos a debatir el año pasado en Además, el señor Álvarez ha dicho que no va a la reelección, para empezar. Lo comenzamos a debatir en diciembre. Si se aprueba, ojalá que así sea, vamos a poner el hombro para que así sea y generar los consensos necesarios. No va a comenzar a regir a partir de estas elecciones del 2014, sino del 2018. Creo que es importante porque pone fin a un desequilibrio e injusticia que hay en los comicios electorales, mi querido Ricardo. A ver. Los presidentes de región y alcaldes provinciales o distritales corren en ventaja con respecto a los demás competidores. No renuncian. Porque cuando van a la reelección para el mismo cargo no tienen que renunciar, como quienes sí desean cambiar de jurisdicción. ¿Sabes cuál es el objetivo, la intencionalidad de la norma? La misma que fue suprimir la reelección presidencial al presidente de la República. Porque el presidente de la República, como sucedió en el caso emblemático con el señor Fujimori, puede, y de hecho lo ha hecho, utilizar todo el aparato del Estado, los recursos, financieros, para poder reelegirse, no solamente el tema mediático. En esa lógica, entonces, tampoco se permitiría o se debería permitir la reelección de alcaldes provinciales o distritales. Porque el proyecto de ley y el predictamen que se ha elaborado y que va a ser debatido el próximo martes es para presidente de región y alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Ellos manejan presupuesto, manejan un erario financiero importante, recaudan tributos, exhiben obras. Y por supuesto, por más que se diga que pueden ser controlados por la Contraloría, por los jurados, es materialmente imposible. ¿Y qué hacemos con quien ha desarrollado una magnífica gestión y la población de la jurisdicción lo quiere mantener? Aplaudirlo y reconocerlo después de una pausa de 4 años para la próxima elección, porque la población puede hacer, como lo hace con un expresidente de la República, una estadística comparativa de una buena o una mala gestión. Bueno, y además obligarlo a tener un partido político que le permita tener un sucesor, ¿no? Que le permita tener un sucesor. La rotación es importante en la democracia. Congresista, tal vez una de las preguntas que se podrían hacer es si 4 años no son muy pocos para una gestión de esa naturaleza. Yo supongo que lo que le pasa a una persona que quiere reelegirse, en muchos casos es, en 4 años no terminé, me quedo 4 más para culminar obras. ¿Se podría de alguna manera considerar una ampliación de plazo de 5 años de pronto de las presidencias regionales? Por cualquiera de las formas, Patricia, gracias por la pregunta, merecería una reforma constitucional. El artículo 191 de la Carta Fundamental dice que el presidente es elegido junto con su vicepresidente por sufragio directo por un periodo de 4 años y puede ser reelegido. Con lo cual, si se aprueba la norma en la Comisión de Constitución el día martes, tendremos que pasar al Pleno a hacer una reforma constitucional. Esto es 2 legislaturas consecutivas con mínimo 87 votos, 2/3 del número legal de congresistas. Por lo tanto, esto en el mejor de los casos se aprobaría a fin de año, por eso que no comenzaría a regir a partir del octubre. Para estas elecciones. Para estas elecciones del octubre del presente año, ¿no? De acuerdo a lo que mencionas, habría mayoría para el proyecto. Si se refleja eso en el Pleno, lo de la comisión. Yo creo que sí. Lo que pasa, Chema, y hay que ser sinceros, ese es un tema también que lo estamos consensuando para el proyecto de bicameralidad que ha sido aprobado también en la Comisión de Constitución.
a veces reunir 80, 85 parlamentarios en una sesión de pleno es difícil, complicado. claro, es difícil. Porque hay los que se enferman, los que viajan, los suspendidos, los exonerados, los que han pedido licencia. Entonces, yo creo que hay que tener un acuerdo consensuado de bancadas, de jefes de bancada, para que el día del pleno estemos todos presentes y podamos votar, porque acá no hay delegación de voto, ¿no? Aunque tú has señalado que esto no obedece al caso Álvarez, Sí. es imposible no hacer una relación con el caso Álvarez y otros casos. ¿Por qué? Porque lo que está poniendo en cuestión también este proyecto es la forma como están organizadas nuestras regiones, en las que tenemos señores de horca y cuchillo, aparentemente, en algunos lugares, con mucho dinero. El dinero es un arma tremenda. No. Y entonces, ¿qué ocurre con nuestros organismos de control? Son post facto o a posteriori. Y nos enteramos, pero el daño ya está hecho. No habría que manejar el tema de las regiones de manera distinta, con una norma diferente para evitar estas cosas. Pienso que sí. La no reelección podría ayudar a esto, Definitivamente. pero no va a ser suficiente. No es suficiente porque lo que hemos planteado en la Comisión de Constitución, desde agosto que asumo, déjame terminar, Chema, la idea, dale. es una reforma integral. Ley de partidos políticos, que ya lo estamos debatiendo en el Congreso y que se aprobó el año pasado en la Comisión de Constitución, reforma ley de partidos políticos, financiamiento estarán los partidos políticos para que haya mejores cuadros, vallas electorales. Financiamiento va a ayudar además a mejorar los cuadros partidarios, las bases en todo el país, evitar el dinero del narcotráfico, cómo no, y de bandas en los partidos políticos, como sucedió en la Colombia de Pablo Escobar o en los cuarteles de México, por ejemplo, o de Medellín o de Cali en Colombia. Y obviamente el antitransfugismo, la bicameralidad, el voto voluntario, los distritos uninominales, los distritos electorales que se han aprobado del extranjero para peruanos en el extranjero. Es una reforma integral. Y cómo no, el tema de las regiones, para otra vez aterrizar en el tema, Chema, va a ser importante, pero todo ello es reforma constitucional. Hay que ponernos de acuerdo. Sí. Congresista, yo quería correcto. hacerle una pregunta con respecto a la situación del ministro Mayorga. Ustedes han dicho que no, usted ha dicho que no pone las manos al fuego por él, que espera que sea una explicación razonable. ¿Por qué esa posición? Porque nosotros como congresistas y como de alguna manera especialistas en los temas constitucionales creemos en la Carta Magna, creemos en los mecanismos de control político que nos da la Carta Fundamental, que tenemos los congresistas, y la interpelación creo que es un mecanismo importante para que el señor ministro, más allá de las declaraciones mediáticas ante los medios de opinión, que está bien que lo haga, exponga sus pruebas o documentos de descargo para poder él demostrar su inocencia o su irresponsabilidad. Porque nadie puede ser, digamos, baloteado antes de escuchar los descargos del imputado. Por supuesto. Ahora, usted reconoce que hay dificultad en el Estado para detectar conflicto de intereses. Usted mismo terminó en un gran problema por reunirse con quien no debía. Me da risa porque escuchaba también al congresista García Belaúnde despotricando. Y yo decía, bueno, él también se reunió con quien no debía, y eso justamente en una posición en que genera conflicto de intereses. ¿Por qué? Para lo que resulta tan obvio para todos los demás, a usted parece que no la ven en su momento. ¿Qué fue? Bueno, en todo caso, como te vuelvo a repetir, es interesante el debate, es interesante ponerlo en el tapete. Hay que escuchar al ministro Mayorga, y yo no pongo las manos al fuego por nadie, salvo por mis padres, que están en el cielo. ¿A Y usted le creo costó? que los políticos estamos siempre dentro de una vitrina en que hay que exponer, hay que debatir, hay que ser controlados por los medios de comunicación, por la opinión pública, por la ciudadanía. Y el mejor mecanismo para un ministro, en este caso, es presentarse ante el Congreso de la República, ya sea ante la Comisión de Fiscalización o ante un mecanismo de interpelación, si es que, como derecho de las minorías, esta la tiene, pueda él dilucidar su responsabilidad, su inocencia. ¿A usted le costó la vicepresidencia? ¿A su hermano le costó una sentencia del Poder Judicial? ¿Qué le va a costar al ministro Mayorga? Yo no quiero adelantar este juicio, Patricia. Yo en todo caso quiero esperar que el ministro Mayorga de alguna manera explique lo que ha sucedido. Yo tengo entendido que, digamos, no es fácil, porque se habla mucho de que por qué se le ha renovado el contrato de explotación a la empresa Interol. Yo tengo entendido que no es fácil cerrar un pozo para abrir otro con otra compañía. Hay un tema también de empleo, un tema de generación de canon, de regalías mineras. En todo caso, es el ministro
el que tendrá que responder y dilucidar si ha incurrido en conflicto de intereses o no. Pero donde se aplica una figura distinta, pero igual de complicada, por las consecuencias, es en el caso del señor René Cornejo, el presidente del Consejo de Ministros, que no viene él del ámbito privado a realizar una gestión pública que colisiona con lo que estaba haciendo antes, sino que de manera paralela, según las acusaciones, según las denuncias periodísticas y lo que ahora está viendo el Congreso, pues ha desarrollado dos actividades al mismo tiempo, beneficiando evidentemente, se supone, desde el sector público a una empresa privada, no de algún amigo, algún conocido, sino a una empresa propia. Él tendrá que, en todo caso, acreditar con las fichas registrales si renunció al directorio de las acciones de la empresa Helios antes de asumir el cargo de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. De haber sido así como él señala, creo que se pone fin a la discusión. Y de no ser así, figuras, ¿no? El congresista Gagó, por ejemplo, también, ¿no? Antes de entrar, jurar como congresista, la acusación o la investigación señala que puso todo a nombre de otra persona, contrató a otra empresa. El premier Cornejo, en todo caso, está siendo investigado por la Comisión de Fiscalización. Son los organismos, Ricardo, Patricia, Chema, constitucionales que la Carta Fundamental te otorga para poder defenderte y, en el caso del Congreso, para hacer un control político. Y creo que la ciudadanía debe esperar pues transparencia en esto, ¿no? Finalmente, otra pastillita constitucional y académica. Están organizando ustedes un conversatorio sobre bicameralidad. Chema, muchas gracias. No solamente sobre bicameralidad, sino sobre reforma política del Estado, que es lo que hemos venido haciendo desde el año pasado en la Comisión de Constitución. Hace unos meses invitamos al senador Juan Lozano, el más votado de Colombia, expuso sobre bicameralidad. Y el día viernes estamos celebrando, todos están invitados al local del Jorihuasi de la Universidad Ricardo Palma, en la cuadra 51 de la avenida Arequipa y Miraflores, un conversatorio sobre bicameralidad y reforma política del Estado, Perú-Colombia. Nos engalana la presencia, ahora la redundancia, del senador colombiano Juan Manuel Galán. Él ha sido senador, ha sido reelecto como senador en los últimos comicios electorales en Colombia, va a exponer sobre la bicameralidad en Colombia, sus aportes en el Perú. Van a estar diversos líderes políticos de muchas bancadas exponiendo sus pareceres, y creo que es importante que la ciudadanía, y la entrada es libre, repito, en el Jorihuasi, cuadra 51 de la avenida Arequipa y Miraflores, participe, porque creo que no solamente va a exponer su experiencia colombiana el senador Juan Manuel Galán, sino que también van a estar diversos líderes políticos. Juan Manuel Galán, que es un personaje en Colombia, es hijo del asesinado candidato a la presidencia de Colombia, Luis Carlos Galán. Su padre iba a ser presidente de la República, era súper favorito, y fue asesinado por la mafia de narcotráfico de Pablo Escobar, en plena campaña y en pleno meeting en Soacha. Y está grabado eso. Y está grabado, él se sube al estrado y desde abajo unas ametralladoras de estos sicarios le ultiman su vida. Y el hijo, que es el que va a venir, Juan Manuel Galán, que es un muchacho en esa época del año 89, tenía 17 años, 16 años, en el entierro de su padre, lee un oficio, una carta, en el que lanza la candidatura de Gaviria, que era el jefe de campaña de su padre. Absolutamente. Y por el hijo, el que va a estar el día de mañana en el Perú, en el conversatorio del día viernes, es presidente de la República, Juan Manuel Gaviria, ¿no? Exacto. Interesantísimo para ver además las acechanzas del narcotráfico, el sicariato, etcétera. También va a exponer un poco sobre los temas de seguridad en Colombia y lucha contra el narcotráfico. Se va a interesar. Hay una película notable hecha por el hijo de Pablo Escobar, sobre el hijo de Pablo Escobar, cuando se reconcilia con este muchacho. Con el Juan Manuel Galán, el senador, y con los hermanos, porque son tres hermanos. Se llama Pecados de mi padre, un documental absolutamente sobrecogedor. Los tres participan en política, y como le digo, Juan Manuel Galán, una persona todavía joven, de 42 años, es reelecto senador en Colombia, va a exponer sobre bicameralidad, reforma política del Estado, algo de tema de seguridad, y seguramente contará un poco las anécdotas de cómo asesinaron a su padre y cómo lograron, a partir del nuevo liberalismo y su partido político, lograr vencer parcialmente al narcotráfico, ¿no? ¿Cuándo es esto?
Repito, viernes 25 de abril, pasado mañana, 6 de la tarde, en el Jorihuasi, cuadra 51 de la avenida Arequipa, pertenece el Jorihuasi a la Universidad Ricardo Palma. No solamente va a estar el senador Juan Manuel Galán, sino diversos líderes políticos hablando de bicameralidad, reforma política del Estado y algo de temas de seguridad. Y antes de que nos olvidemos, el distrito electoral para la diáspora peruana. Es importante. ¿Sabemos cuántos peruanos hay en el extranjero? Sí. 3,5 millones. 3 millones, según la Cancillería, informe que nos remitió el año 2012, hay 3 millones de peruanos en el extranjero y hay 750.000 votantes hábiles. Sí. Y creo que lo que se ha hecho, Chema, la semana pasada en la Comisión de Constitución es un paso importante para que los peruanos en el extranjero tengan representación en el Congreso de la República, al menos con 2 escaños. Ahí hemos escuchado a algunos peruanos en el extranjero, a los famosos PECs, que dicen de que necesitan 5 o 6. Bueno, es un paso adelante. Sí, los PECs. Porque, digamos, según esta reforma que no es constitucional, sí, sino que reforma la ley orgánica, la ley electoral, sí, es el Jurado Nacional de Elecciones que seguramente tendrá que elegir de qué jurisdicción saca de los 130 escaños los 2 parlamentarios para el extranjero. Supuestamente debería ser Lima, no está, digamos, explicitado en la norma, probable, ¿no? Pero lo más probable es que es Lima porque los extranjeros han votado, los peruanos en el extranjero han votado por Lima, así es. Pero no dificulta, no obstaculiza lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, que en el Pleno del Congreso de la República, sí, puede haber una reforma constitucional y puede ampliarse a 3 o 4 representantes de peruanos en el extranjero. Gracias. Para el Congreso de la República, ¿no? Omar, gracias. Muchas gracias, Chema. Muy buenos días. El congresista Omar Tejada estuvo con nosotros. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa. Continúa de inmediato esta edición de Ampliación de Noticias.